Hola, hoy vamos a hablar acerca de los robots. Vamos a abarcar tres puntos como son la definición como tal de los robots, historia de los robots, algunos puntos clave, una historia bastante general en realidad y componentes y estructura de los robots. Muy bien. La robótica es un campo relativamente joven en la tecnología moderna que cruza límites de la ingeniería tradicional. Comprender la complejidad de los robots y sus aplicaciones requiere conocimientos de ingeniería eléctrica, mecánica, sistemas, industrial, informática, economía y, por supuesto, matemáticas. Nuevas disciplinas de la ingeniería, tales como ingeniería en fabricación, ingeniería del conocimiento, han surgido para hacer frente a la complejidad del campo de la robótica y la automatización industrial. Aquí tenemos una pequeña definición proporcionada por el Robot Institute of America, RIA por sus siglas en inglés, que nos dice, un robot es un manipulador multifuncional, reprogramable y diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos programados variables para la realización de una variedad de tareas. Bien, el término robot fue introducido por primera vez en nuestro vocabulario por el dramaturgo checo Karel Čapek en su obra de 1920, Rossum's Universal Robots, siendo la palabra robota la palabra checa para el trabajo. Desde entonces el término se ha aplicado a una gran variedad de dispositivos mecánicos como teleoperadores, vehículos submarinos y vehículos terrestres autónomos. Aquí tenemos algunos puntos claves bastante generales en realidad acerca de la historia de los robots. Podemos ver cómo desde 1947 hasta el 2002, con el robot humanoide Asimo de Honda, un gran salto en este tema de la robótica. 1.3. Componentes y estructura de los robots. El robot manipulador está formado por eslabones conectados por juntas en una cadena cinemática. Las juntas suelen ser rotativas, revolutas o lineales, que son prismáticas. Una articulación giratoria es como una bisagra y permite la rotación entre dos enlaces. Por el contrario, la junta prismática solamente permite un movimiento lineal entre dos eslabones. Usualmente se utiliza la conveniencia R para representar articulaciones giratorias y la conveniencia P para representar prismáticas o lineales. Y aquí tenemos el ejemplo de las revolutas y de las prismáticas. Ahora, los elementos que forman parte de la actualidad del robot también son el manipulador, que mecánicamente es el componente principal. Está formado por una serie de elementos estructurales sólidos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre dos escalones consecutivos. Y el segundo elemento es el controlador. Como su nombre lo indica, es el que regula cada uno de los movimientos del manipulador, las acciones, cálculos y procesos de la información. El controlador recibe y envía señales a otras máquinas por medio de señales, entradas y salidas, y almacena programas. 1.3.2 Grados de libertad y espacio de trabajo. El número de articulaciones determina los grados de libertad del manipulador. Típicamente, un manipulador debe poseer al menos 6 grados de libertad independientes, 3 para posicionamiento y 3 de orientación. Con menos de 6 grados de libertad, el brazo no pudiera alcanzar todos los puntos de su entorno. La dificultad de controlar un manipulador aumenta rápidamente con el número de enlaces. Un manipulador que tiene más de 6 enlaces se denomina manipulador cinemáticamente redundante. Y se le llama así porque su espacio de trabajo está limitado por la geometría del manipulador. 1.3.3 Clasificación de robots. Los manipuladores de robots se pueden clasificar según varios criterios, como su fuente de energía o la forma en la que se accionan las articulaciones, su geometría
o su estructura cinemática, su destino de área de aplicación o su método de control. La primera clasificación es la fuente de alimentación, que por lo general los robots funcionan con energía eléctrica, hidráulica o neumática. A eso se refiere con su fuente de alimentación. La siguiente clasificación es el área de aplicación, que el área más grande proyectada de aplicación formada de robots es en el ensamblaje, y por lo tanto los robots a menudo se clasifican por aplicaciones en robots de ensamblaje y de no ensamblaje. La siguiente clasificación es por método de control, que los robots se clasifican por método de control en robots servo y no servo. Y por último tenemos la clasificación que es por geometría, que los manipuladores generalmente se clasifican cinemáticamente sobre la base de las tres primeras articulaciones, y la mayoría de los manipuladores industriales en la actualidad tienen 6 o menos grados de libertad. 1.3.4 Arreglos cinemáticos comunes. Configuración articulada RR. La configuración giratoria proporciona una libertad de movimiento relativamente grande. Es un espacio compacto. El varillaje del paralelogramo, aunque típicamente menos diestro que la configuración del manipulador del codo, no obstante, tiene varias ventajas que lo convierten en un diseño atractivo y popular. La característica más notable de la configuración del varillaje en el paralelogramo es que el actuador para la articulación 3 está ubicado en el eslabón 1. Dado que el peso del motor soporta el eslabón 1, los eslabones 2 y 3 se pueden hacer más livianos y los motores mismos pueden ser menos pesados y poderosos. Además de la dinámica del manipulador del paralelogramo, es más simple que la del manipulador del codo, lo que facilita su control. Un diseño de articulación giratoria común es como el del enlace paralelogramo, como el del Motoman SK16 que se representa, que es este robot, y su espacio de trabajo prácticamente se denota a esta imagen. Otro robot que también representa, al igual que el anterior, es este, como ya lo había mencionado, el Motoman SK16, y prácticamente esta es la estructura del manipulador del codo. Configuración esférica RRP. El término configuración esférica deriva del hecho que las coordenadas esféricas que definen la posición del efector final con respecto a un marco cuyo origen se encuentra en la intersección de los ejes Z1 y Z2 son las mismas que las tres primeras variables conjuntas. Al igual, al reemplazar la tercera articulación o codo en una configuración giratoria por una articulación prismática, se obtiene la configuración esférica que se muestra en la figura 1.7, que aquí se las muestro. Algunos ejemplos de estos robots manipuladores o robots esféricos se los muestro a continuación. Esos son algunos ejemplos de los robots esféricos, como se puede mostrar aquí. Su rango de movimiento es muy limitado, ya que tiene pocos ejes, y su espacio de trabajo de manipulación básicamente es el que se representa aquí con el puntero que se estoy marcando. Prácticamente no es muy utilizable, ya que, pues, como mencionamos, su rango de empleo es muy poco. Otros ejemplos más actuales de los robots esféricos se pueden mostrar aquí: el robot Fanuc Rock L-1000 y este pequeño robot que es más didáctico, ya que el de la derecha es más prácticamente industrialmente. Configuración SCAR RRP.
Es una configuración popular, como sugiere su nombre, está diseñada para operaciones de ensamblaje, aunque Skara tiene una estructura RRPP, es bastante diferente de la configuración esférica, como les mostré en la diapositiva anterior, tanto en apariencia como en su rango de aplicaciones. A diferencia de la configuración esférica, que tiene Z0, Z1 y Z2 mutuamente perpendiculares, el Skara tiene Z0, Z1, Z2 en paralelo. En la figura 1.11 se muestra el robot Epson E2 L6 53S, un manipulador de este tipo que es Skara. Como aquí se muestra, este es el robot Epson de la figura 1.11, que básicamente se utiliza para ensamblajes o también para tipos de corte, ya que es muy preciso y tiene su rango de precisión sobre tablas muy grande. Este es el espacio de trabajo del manipulador Scala. Configuración cilíndrica RPP. La primera articulación es giratoria y produce RO, segundas y terceras articulaciones prismáticas. Como el nombre sugiere, las variables conjuntas son las coordenadas cilíndricas del reflector filar con respecto a la base, como se muestra aquí en la manipulación de la configuración. Un ejemplo de esta configuración cilíndrica es el robot Seiko RT3300, que básicamente es como se muestra aquí, y su espacio de trabajo es de forma cilíndrica, que prácticamente es todo lo que hace. Configuración cartesiana PP. Para el manipulador cartesiano, las variables conjuntas son las coordenadas cartesianas del efector final con respecto a la base. Como era de esperar, la descripción cinemática de este manipulador es la más simple de todas las configuraciones, como se muestra aquí. Además que estos robots, las configuraciones cartesianas son útiles para las aplicaciones de ensamblaje de mesa y como robots de pórtico, para la transferencia de material o de carga, ya que como se mueven de forma cartesianamente es más fácil transportar la carga y así evitar accidentes. Manipulador paralelo. Un manipulador paralelo es aquella en la que los eslabones forman parte de una cadena cerrada. Más específicamente, un manipulador paralelo tiene dos o más cadenas cinemáticas independientes que conectan la base con el eflector final. La descripción cinemática de los robots paralelos es fundamentalmente diferente de los robots de enlace y de serie, y por lo tanto requiere diferentes métodos de análisis. La cinemática de cadena cerrada de los robots paralelos pueden dar como resultado una mayor rigidez estructural y por lo tanto una mayor precisión que los robots de cadena abierta. 1.3.5 Sistemas robóticos. Un robot manipulador debe verse como algo más que una serie de enlaces mecánicos. El brazo mecánico es solo un componente de un conjunto de sistema robótico que se muestra en la figura 1.20, que se representa por diagrama de bloques, como se muestra aquí, que consta del brazo fuente de alimentación externa, herramientas final del brazo, sensores externos e internos con interfaz hacia la computadora y de la computadora al control, incluso el software de programación que debe ser considerado para el robot y la gama de aplicaciones del subsiguiente. Es una parte integral del sistema en general, ya que lo forman en que el programa del robot y la gama del control pueden tener un impacto importante en su desempeño. Muy bien, en este apartado vamos a ver el tema 1.3.6, que es exactitud y repetibilidad. La exactitud la vamos a definir como la habilidad de un robot para moverse con precisión a una posición deseada en el espacio tridimensional de trabajo.
En esta imagen podemos observar que del lado izquierdo tenemos una baja exactitud porque las muestras se encuentran alejadas del centro de donde queremos que estén, y del lado derecho vemos que todas nuestras muestras están justo dentro del centro de donde se espera que se encuentren. La repetibilidad es la medida de la habilidad de un robot para regresar a la misma posición y orientación. En el lado izquierdo vemos una imagen donde las muestras están separadas de sí, es decir, que hay poca repetibilidad. Y del lado derecho, a pesar de que las muestras no están cerca del punto que deseamos, todas están juntas, es decir, hay una repetibilidad. Actualmente, los robots manipuladores tienen una repetibilidad alta, pero una baja exactitud, que es como lo vimos hace rato. Esta es una repetibilidad alta y una baja exactitud. ¿Por qué? Porque se encuentran fuera del centro de donde nosotros queremos nuestra muestra. En conclusión, podemos decir que hay 4 formas de conjugar estas dos características. La primera es una baja exactitud con una baja repetibilidad, es decir, todas nuestras muestras están fuera del lugar esperado y además están separadas entre sí. Después tenemos una buena exactitud pero una baja repetibilidad, es decir, que todas nuestras muestras están cerca del lugar donde esperamos, es decir, el centro del círculo, pero están separadas entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra con poca exactitud pero una muy buena repetibilidad porque las muestras están fuera del círculo de donde nosotros pretendemos que estén, pero están todas juntas. Y por último, el caso ideal es que sea una buena exactitud y una buena repetibilidad. En el caso de los robots manipuladores, la repetibilidad normalmente es muy alta, pero la exactitud es baja. Esto es porque los robots, al ser diseñados, normalmente llega a haber errores en la parte computacional, o también puede haber errores al momento de construirlo, o ciertas tolerancias, es decir, una unión, por ejemplo, de un robot va a tener ciertas tolerancias al ser construido. Entonces estas tolerancias se traducen en una exactitud más baja. Posteriormente vamos a ver el tema 1.3.7, que son muñecas y efectores finales. Una muñeca de un manipulador se refiere a la unión de la cadena cinemática que está entre el antebrazo y la mano. En esta imagen podemos darnos cuenta que aquí está el antebrazo, se encuentra la muñeca y la herramienta. Estos efectores finales también son conocidos como manos. Uno de los más usuales son las muñecas esféricas, ya que estos, al ser esféricos, nos permiten 3 grados de libertad tan solo en la muñeca, es decir, que con ellos fácilmente podemos lograr que un robot alcance los 6 grados de libertad. Los efectores finales es cualquier objeto unido al final de la cadena cinemática de un robot. Los más comunes son los que llamamos grippers o pinzas. Estos nos sirven para poder transportar herramientas o objetos de un lugar a otro. Es decir, su función es simple, pero son muy usuales. En el mercado se encuentran muchas manos de robots ya estandarizados. Su uso es común en procesos industriales más simples de la manipulación de distintas piezas. Y por último, encontramos a los efectores finales de uso específico. Muchas veces estos robots manipuladores tienen efectores finales que se usan para diferentes tareas. Por ejemplo, hay efectores finales que se utilizan para soldar, para pintura o para molienda. Es decir, que no solo podemos agregar grippers o pinzas a nuestros robots, sino que también podemos agregar alguno que haga una tarea específica para que sea más productivo y más preciso en una empresa o en una línea de producción.